tomando en consideración la importancia que tiene el fluido de perforación en las actividades de perforación y construcción de un pozo, como lo he explicado anteriormente, quiero recalcar y explicar la importancia también en el cálculo de poder transformar un valor de densidad del fluido de perforación a gradiente y un valor de gradiente del fluido de perforación a densidad, ya que con estos valores transformados de densidad a gradiente o de gradiente a densidad podemos tener un estimado de que tanto puede variar la presión hidrostática del fluido a medida que vamos avanzando en los pies de perforación del pozo, o si tenemos la variación de la presión versus los pies que vamos avanzando en el pozo, es decir, el gradiente, podemos tener un estimado de qué valor de densidad del fluido de perforación podemos emplear en la perforación del mismo. Para ello quiero traer dos ejemplos en donde doy un valor de gradiente de presión para que encontremos el equivalente a densidad, y otro ejemplo donde tengo el valor de densidad del fluido de perforación y lo podemos llevar al gradiente de presión. Ok, amigos, entonces en este caso tenemos la conversión de gradiente del fluido a densidad del fluido. Para este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula o la siguiente ecuación. Densidad del fluido va a ser igual al gradiente del fluido entre un factor de conversión que en este caso es 0,052. De manera tal que el resultado que nos dé de sustituir el gradiente del fluido entre este factor de conversión va a ser de que nos dé en ppg, que significa libras sobre galón. En este caso la dF significa densidad del fluido medido en libras sobre galón. GF significa gradiente del fluido medido en PSI por cada pie. Y 0,052 va a ser el factor de conversión para que, metiendo esto en libras sobre galón, nos pueda, metiendo el gradiente del fluido en PSI por pie, nos pueda dar la densidad del fluido en libras sobre galón. Es decir, utilizamos entonces el factor de conversión de 0,52. Para el caso de la conversión de la densidad del fluido a gradiente del fluido, tenemos la siguiente ecuación. Gradiente del fluido va a ser igual a la densidad del fluido por 0,052, que es el factor de conversión, para que el gradiente del fluido nos dé en PSI por cada pie. Para ello entonces sabemos que GF es el gradiente del fluido medido en PSI por cada pie, DF es la densidad del fluido medido en libras sobre galón y 0,052 es el factor de conversión. Ok, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a explicar la conversión de gradiente a densidad del fluido y la conversión de densidad del fluido a gradiente. Tenemos el ejemplo número 1. Dado un valor de gradiente de 0,624 PSI por cada pie, lo vamos a transformar a un valor de densidad. Para eso aplicamos la ecuación que dice que la densidad del fluido va a ser igual al gradiente del fluido, que en este caso es 0,624 PSI por cada pie, y lo vamos a dividir entre 0,052. Si nosotros hacemos la división de 0,624 entre 0,052, nos va a dar un valor de 12, y como sabemos entonces que este factor de conversión convierte al PSI por pie en libras sobre galón. Entonces, cuando tenemos una variación de 0,624 PSI por cada pie, es porque estamos utilizando un fluido de perforación cuya densidad es de 2